en esta tarde, en este nuevo domingo donde nos juntamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él venimos, por Él cantamos las alabanzas, por Él hincamos nuestras rodillas y le damos gracias, ¿no? Porque Él nos permite estar aquí. Yo estuve hablando la semana pasada, estuve hablando y diciéndoles que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, presentando un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Espíritu Santo que el Señor dejó y lo dejó para una hermandad, para hacer un cambio en la humanidad. Mucho se habla del Espíritu Santo hoy en día, pero poco se sabe. Nosotros creemos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en un Espíritu Santo que habla, que se manifiesta, que habla audiblemente, que habló con los discípulos, que habló con el apóstol San Pablo. ¿Y de qué manera lo hizo también? ¿De qué manera se manifiesta el Espíritu Santo? ¿De qué manera se manifiesta el Señor, que también habla? Entonces, para los que no estuvieron en la prédica anterior, justamente hablé del apóstol San Pablo a los Gálatas, para hacer un repaso. El apóstol San Pablo a los Gálatas le decía, el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a volver a lo que se había dejado? Eso le decía el apóstol San Pablo a los Gálatas. Habían comenzado con el Espíritu Santo después del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando fue al cielo, que dejó el Espíritu Santo. Ellos habían comenzado una obra que era por el Espíritu Santo y después la habían dejado, la habían cambiado por la obra de la carne. Por eso el apóstol San Pablo les decía a los Gálatas: ¿quién os ha fascinado para dejar que habían comenzado una obra que era de verdad por el Espíritu Santo y la habían cambiado por la obra de la carne? Que la obra de la carne es disensión, es oposición de pareceres, no hay hermandad en la obra de la carne, mas en la obra del Espíritu todo eso hay. Y yo les estuve hablando cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Les estuve diciendo que cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, Él prometió dejar o enviar al Espíritu Santo, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, que es a saber el Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo muere, había mucha tristeza en los discípulos, una tristeza muy grande, muy grande, muy grande. Ellos estaban tristes porque el Maestro se les había ido. Y el Señor Jesucristo, cuando se les aparece, les dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Esperá la promesa que Él antes le había dicho, que era el Espíritu Santo. Esperá la promesa, no estés más triste. ¿Y qué pasó? Vino, se manifestó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo que está escrito en los Hechos de los discípulos y se manifestó e hizo la unidad que tenía que hacer. Se hizo la hermandad, se hizo la fraternidad. Y el Espíritu Santo era el que gobernaba todo el cuerpo, que era figuradamente los discípulos, pero pertenecía al Señor, pertenecía a Jesucristo esa obra. Entonces después estoy haciendo un repaso. Después se le aparece, y bueno, y ellos fueron gozosos, los discípulos, se les fue la tristeza. Empezaron nuevamente con el poder del Espíritu Santo a orar, a moverse y
y a obrar. Y la iglesia, representaban los discípulos, fue creciendo y creciendo. Y la palabra se desparramaba por todos los lugares y la gente creía y el Espíritu Santo era con ellos. Después les estuve contando también el caso del apóstol San Pablo, cuando el Señor se le manifestó. Les estuve diciendo que el Señor lo llamó para que lo sirviera. Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, le habló al apóstol San Pablo, pero lo habló con una enseñanza y también le habló audiblemente y demostrablemente que el apóstol estaba persiguiendo el apóstol San Pablo perseguía a los discípulos, que los discípulos representaban el cuerpo de Cristo. Después les estuve diciendo que también cómo el Espíritu Santo se manifestó, de qué manera el Espíritu Santo habla. Porque el Espíritu Santo es ordenado, no es decir yo tengo el Espíritu Santo y tienen que creer. No, de acuerdo a la Escritura, el Espíritu Santo tiene un orden y ese orden tiene que ser bíblico, ordenado. Entonces estuvimos también hablando del caso de Cornelio, el centurión. ¿Cómo era Cornelio? Era un hombre pío, dice, de buenas obras, que él y su familia oraba y él vio en visión, de la misma manera que Ananías, que estuve hablando, que vio en visión que Pablo tenía que venir para que él lo curara de la vista. También este Cornelio vio en visión y el ángel le habló, el ángel de Dios, y le dijo que fuera a buscar a Pedro, que era judío. Ustedes lo saben a eso, estoy haciendo un repaso para entrar en el tema, dar más confirmación de acuerdo a la palabra, que el Espíritu Santo habla, que Dios habla, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo habla. Entonces, por otro lado, también, semejantemente al caso del apóstol San Pablo con Ananías en visión, que le mostró a uno y a otro, de la misma manera le mostraba a Cornelio que fuera a buscar a Pedro, y Pedro simultáneamente el Espíritu Santo le estaba mostrando también que los gentiles también eran, el Espíritu Santo era para los gentiles. ¿Ustedes lo recuerdan a eso? Cuando el Señor le muestra en visión a Pedro un lienzo con animales que para ellos eran inmundos, porque Dios se lo había determinado así en la ley de Moisés. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y después Pedro le dijo: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le decía del cielo, una voz que Pedro audiblemente oía, escuchaba, le dijo: Pedro, lo que yo limpio, no lo llames tú común o inmundo. Eso ustedes lo saben, lo han leído muchísimas veces, pero estamos haciendo un repaso para poner los puntos claros que Dios habla, que el Espíritu Santo habla y que todo es con un orden. Así que simultáneamente que Pedro estaba viendo esa visión, el ángel que le había dicho a Cornelio que lo fuera a buscar, a Pedro, que estaba en tal lado, en tal ciudad, con tal nombre, y lo fueron a buscar, y trajeron a Pedro a donde estaba Cornelio, y Cornelio le contó lo que le estaba pasando, y Pedro también por otro lado, porque el Espíritu Santo confirmaba
que también para los gentiles era el derramamiento del Espíritu Santo, lo confirmó con Pedro y Cornelio, en la casa de Cornelio, orando todos. El Espíritu Santo fue derramado como lo fue derramado en los hebreos, ahora también con los gentiles. Entonces, ese Dios que nosotros creemos no hace acepción de personas, no hace diferencia y es ordenado. Entonces el Espíritu Santo se manifestó, y después que todo eso ocurrió, Pedro tenía que contarle a los otros discípulos y a los hebreos que eran celosos de Dios, tenía que decirle que el Espíritu Santo también se había derramado en los gentiles como lo había hecho antes. Y todo eso lo hizo Dios por su palabra y cumplió en su palabra todas las cosas. Pero todo es ordenado. El Espíritu Santo está, no se ha ido ese Espíritu Santo. Y bueno, y todo eso en orden, para que haya confirmación directamente de Dios. No es algo al azar, como mucha gente dice, el Espíritu Santo me dijo tal o cual cosa, y sabemos bíblicamente que es mentira, porque el Espíritu Santo no hace diferencias. No puede estar en un lado diciendo una cosa y aparecer en otro lado diciendo otra. No es así. El Espíritu Santo es, el Espíritu de Dios es santo. Entonces, les estoy haciendo un repaso, que ustedes ya saben los temas, pero para tener la confirmación de que Dios habla. Cuando subió Pedro y Juan a orar con el Señor Jesucristo, una voz del cielo le dijo, estaban los tres, Jesús, Pedro y estaba Juan, y la voz del cielo le dijo audiblemente, o sea, era el Padre, porque si Jesucristo estaba con ellos, se trataba de la voz del cielo, la voz del Padre. Le dijo, este es mi Hijo amado, a Él seguí. Y ellos escucharon audiblemente todo eso. Y nosotros creemos en un Dios que habla de la misma manera. El mundo no lo conoce porque el mundo se dividió. Y Dios no está en la división, ni en los pensamientos o interpretaciones personales que el hombre le ha dado a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es verdadero. Y así como se le manifestó al apóstol San Pablo y a Cornelio y a muchos grandes apóstoles que nosotros leemos, profetas que el Señor ha enviado, Él le ha hablado audiblemente. Y hoy voy a continuar para corroborar todo esto, que no solamente Dios habló con los gentiles o con los hebreos, sino también habla con los que Él envía, audiblemente, con los que Él envía para un cambio en la humanidad. Entonces vamos a ir a Samuel. La página 291. 291. A Samuel. Este es un caso muy lindo, el caso de Samuel, como muchos otros casos, donde el Señor habla a los que Él determina para una obra, un suceso. Entonces, ahora vamos a leer a Samuel, cómo Dios se le presenta a Samuel, ¿no? Pero antes debo decirles que este Samuel fue desde que él nació, ya fue entregado a Dios por su mamá. Su mamá era una mujer estéril, no podía tener hijos. Muy parecido a la mujer de Abraham, a la mujer de Zacarías.
que nada más y nada menos que hablamos de Juan el Bautista. Bueno, la mamá de Samuel se llamaba Ana, y también de la misma manera era estéril, no podía tener hijos. Pero ustedes después lo leen a este caso. Yo simplemente hoy voy a hablar de cómo Dios habla, confirmando a través de la Escritura que Dios habla. Y les dije esto de Samuel, porque la mamá era estéril y Dios le ayudó, o sea, quiso que esta mamá tuviera a este gran profeta que es Samuel, porque es un gran profeta, que tenemos como referencia en la Escritura, que lo fue para el pueblo hebreo, pero también nos viene bien a nosotros ahora hablar de la manifestación de Dios en este profeta. ¿De qué manera? Entonces, vamos a ir al capítulo 3, la página 291. Bueno, acá, comenzando el capítulo 3, ya habla del joven Samuel, ¿no? Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Elí era un sacerdote, un sacerdote. Yo les dije que la mamá lo entregó desde un principio a Samuel. Samuel fue criado dentro del santuario. Dentro del santuario Samuel fue entregado y criado. O sea, la mamá no podía tener hijos. Es un caso muy lindo de Samuel, que ustedes lo pueden leer en su casa. Esta mamá, como no podía tener hijos y se burlaban de ella hizo una promesa a Dios. Todos los años se permitía llevar, hacer fiestas, como nosotros muchas veces hemos hablado. Entonces tenían que llevar ofrendas, y ahí se hacían los votos también. Entonces esta Ana, la mamá de Samuel, fue a orar ese día. Lloró, y bueno, y las lágrimas se le derramaban en su rostro y todo, y habló con Dios. O sea, fue la oración especial a Dios. Tanto fue que ella oró que el mismo Elí, el mismo Elí que era el sacerdote, pensó que ella estaba borracha, porque ella cuando oraba no movía los labios, sino que oraba con su espíritu, con el corazón y con su espíritu. Y le hizo un pedido especial a Dios y le dijo que le diera un hijo, y si él si Dios le cumplía eso, ella lo entregaba desde el primer día a Dios. Y esta es la historia de Samuel. Ya nació y no fue con ella para su casa como quien va. Samuel se crió ya con Elí, con este sacerdote, en la casa, en el santuario que Dios tenía preparado ahí, un lugar donde Dios era con los profetas, con Elí era Dios. Entonces Ana, le entregó a Dios. Me estoy olvidando de algo porque estoy memorizando, pero a partir de que fue destetado, fue a vivir con Elí. Por eso es importante también aclararlo, se me había ido. Ella lo tuvo en su casa porque tenía que amamantarlo, y la promesa era que cuando lo destetara, ella lo iba a dejar en el santuario, o sea, en la casa de Dios. Y este joven, Samuel, empezó a crecer ahí y empezó a aprender todas las cosas de Dios, todas las cosas que estaban escritas. Él se interesó, él las aprendió. Tanto fue que Elí tenía 3 hijos, y los 3 hijos no servían a Jehová.
y Dios se enojó con los hijos de Elí y también se enojó con Elí y lo reprendió. Pero hoy no es el tema ese, pero me vino bien aclarar de dónde viene Samuel, porque Dios no se manifiesta así a una persona que diga el Espíritu Santo me dijo y es así. No, tiene que haber testimonio, tiene que estar escrito, tiene que haber un orden como el que venimos hablando. Al apóstol San Pablo le apareció, pero también a Ananías le apareció la revelación y ahí simultáneamente Dios hace la confirmación. Entonces, en el capítulo 3, el versículo 1, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Elí era el sacerdote. Y las palabras de Jehová era de estima en aquellos días. Era de estima, o sea, la palabra de Jehová era sagrada, era de estima, era de mucho valor. La gente creía mucho, mucho. La fe era verdadera. Dice, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. O sea que no había visión manifiesta, era la palabra. Voy a aclarar un poco esto, porque si bien el pastor que ustedes conocieron, el Espíritu Santo se le manifestó a él. Y la manifestación fue verdadera. Y hizo un cambio en la humanidad. No en la Escritura, porque el Evangelio es el mismo, pero sí tratando de deshacer la obra que nos divide, que es la obra de la carne, las variadas doctrinas que hay, y ustedes lo saben. Nosotros ahora tenemos la palabra verdadera, el Evangelio verdadero, pero todavía nosotros, y hablo en lo personal, no tenemos la manifestación verdadera del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que está, y está en la palabra también la manifestación del Espíritu Santo, pero así como sucedía en aquellos días, o la promesa que tiene el Espíritu Santo que va a hablar, todavía no la tenemos nosotros, pero sabemos que Él va a hablar y va a decir, y va a apartar y va a enseñar y nos va a ayudar en todo. Bueno, entonces dice que no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. O sea que ya Elí era anciano, era viejito ya. Los ojos se le empezaron a oscurecer, ya él no veía bien. Imagínense en cuánto tiempo habrá pasado desde que joven Samuel fue enseñado de él, ¿no? En las cosas de Dios. Ya era viejito y Samuel seguía con él ahí. Entonces en el 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Como les dije hoy, él se quedaba en el santuario, en el lugar que Dios había preparado. Dormía ahí, vivía ahí, era enseñado en todo ahí. Entonces dice, bueno, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque se ve que a última hora apagaban esa lámpara, ¿no? Dice el 4, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él pensó, Samuel, pensó que el que lo llamaba era Elí, que estaba ahí con él, pero que estaba durmiendo separado, obviamente. Cuando Samuel escucha, Samuel estaba dormido, pero escucha que Dios
le estaba hablando, él enseguida se fue corriendo a ver qué quería Elí, ¿no? Repito el 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. En el 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, la segunda vez lo mismo. Dice, y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. En el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, o sea, él creía, él leía, él estaba enseñado la buena palabra de Dios, pero todavía no le había hablado Dios, o sea, no se había manifestado ni por visión, ni por audiblemente como lo que estamos hablando hoy. Un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que enseña. Bueno, entonces en el 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nosotros, por ejemplo, y lo digo en lo personal, yo creo, siempre he creído muchísimo en Dios, y sigo, y seguiré, pero yo no he conocido todavía la voz de Jehová. Espero conocer un día que Dios, este Dios que está escrito, que predicamos, que habla, se manifieste y hable y diga como lo fue antes. O vamos a creer solo en el caso de Samuel que es el que estamos leyendo. O si tenemos el caso también de Elías, que se escondió en una cueva, que ustedes lo saben, porque tenía mucho miedo, porque le iban a matar, buscaban la cabeza de él. Sin embargo, el Señor le dijo, sal de esa cueva, porque hay 800 varones que no se han hincado de rodillas a los Baales. Audiblemente se le manifestó a Elías. Y podemos enumerar muchísimo, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a los grandes profetas que están escritos para testimonio nuestro, a todos los apóstoles, y así innumerablemente, cómo Dios habla. Dios no miente, Dios habla, y su Santo Espíritu también habla. ¿Por qué entonces creer en los hombres? ¿Por qué creer en las grandes organizaciones? ¿Por qué? Si nosotros acá leemos una cosa y vemos que el hombre hace otra cosa y miente. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, creer en lo que leemos verdaderamente, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios. Entonces, sigo un poquito más. Dice el 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí otra vez, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, porque Elí era un sacerdote que Dios se manifestaba con él. Y él entendió, ahí él ya era viejito, ya los ojos se le estaban oscureciendo, ya estaba muy de avanzada edad. Y ahí él se dio cuenta que era Dios que quería que lo estaba llamando a Samuel. Entonces, en el 9, y dijo Elí a Samuel, ve. Después que entendió que era Jehová, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamares, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová
en el versículo 10. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Amén. ¿Habla Dios o no habla Dios? Habla Dios. Y dice él que lo vio. O sea, Jehová estaba ahí y habló con él, con Samuel. Así que nosotros verdaderamente creemos en la Escritura, creemos de verdad. ¿Y cómo pensar que el Espíritu Santo no puede hablar? Y el hombre lo ha limitado y el Espíritu Santo no se ha manifestado más. Porque sabemos que desde los discípulos hasta la criatura que Dios envió, es a saber el pastor Aquiles Carrera, que se le manifestó y le dio lugar, que es el pueblo santo. Porque ustedes recuerdan, no por mí, sino dicho por él, porque ustedes son testigos, que él les dijo que el Espíritu Santo le había enseñado, le había hablado y lo había instruido en el Evangelio. No en el Evangelio que hace disensión, sino el Evangelio que hace la hermandad, la fraternidad, la unidad, donde siendo muchos son como uno para Dios. Él lo dijo a ustedes y también a mí, y nosotros creemos de la misma manera y por la misma manera seguimos, dándole lugar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habla. Y así como se le manifestó audiblemente a Samuel Dios, como se le manifestó audiblemente al apóstol Pablo, como se le manifestó a los discípulos. Un texto más para terminar, un texto solo. La página 265. El versículo 16. San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta. Como diciendo, repito, el 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta. Como pueden ser las grandes disensiones que hay, las grandes iglesias que hay, que todas hablan de Jesucristo, pero ¿dónde está la manifestación verdadera? En las grandes divisiones que hay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y él tenía verdad. El apóstol Pedro dice así: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Ellos lo vieron. Dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Lo que yo les estuve diciendo hoy. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. O sea que ellos predicaban a un Cristo vivo, a un Cristo que habla, a un Cristo que se manifiesta. No predicaban a Jesucristo como por arte compuesta, como dice, como las grandes religiones hablan del Espíritu Santo, y no se manifiesta el Espíritu Santo. Ellos
lo tuvieron, lo tenían. Ellos hablaron audiblemente con el Señor. Ellos escucharon la voz del Padre desde el cielo que les dijo: este es mi Hijo amado. Y nosotros predicamos este mismo Dios que está, que no se ha ido, que tiene un trabajo para terminar. ¿O vamos a limitar a Dios que Él fue el que empezó todo esto? No lo va a terminar. ¿Y si Él o va a dejar por la mitad? No, Dios es sí y es no. Dice que su palabra no vuelve vacía. Además dice también por el apóstol, Daniel, ya está la determinada, tenía que empezar. La ya determinada es la palabra de Él, que es consumada, su obra consumada. Todo lo que Él habló, hizo y dejó para hacer, se tiene que hacer. La ya determinada es la palabra que no vuelve vacía, es la palabra que cumple el mismo Dios. Que Dios los bendiga, hermano, a todos. Predicamos a un Dios que habla, a un Espíritu Santo que habla, que el mundo todavía no lo conoce, porque si lo conociera estaríamos unidos, estaríamos en hermandad. El Espíritu Santo obraría en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con todo. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo, resucitaban muertos, devolvían la visión a los ciegos. No había escasez de nada, a nadie le faltaba nada. Dios proveía todas las cosas. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Ese es el Evangelio verdadero. El Evangelio del cielo es el que está escrito. Pero no para que nosotros lo escuchemos y no hagamos nada. No. Es para que estemos con el Evangelio y con nuestra fe, obrando día a día para que Él se manifieste con nosotros y haya bendición en nuestra casa, haya bendición con nuestros hijos, haya salud, haya todo lo que tiene que haber. Que Dios nos ayude. Estamos bien, estamos en el mismo camino, vamos para adelante, vamos para adelante. Él es todopoderoso. Amén.